para discutir cualquier duda o inquietud que tengamos sobre el tema. El día de hoy la delegada provincial, la doctora María Teresa Bernal, nos va a acompañar y va a dar unas palabras de bienvenida y seguidamente lo presentará el doctor Leo Vázquez, juez sala civil, quien va a presentar la colaboración el día de hoy para explicarnos el tema. Cordialmente les saludo, es un gusto tenerles aquí, me da mucho gusto, no es que sea repetitivo, les felicito a ustedes porque realmente estamos aquí presentes porque queremos capacitarnos, lo que queremos ampliar conocimientos, porque el abogado tiene que aprender todos los días y esa ha sido una preocupación del Consejo de la Judicatura y de la Escuela Judicial de capacitar a los profesionales del derecho. Desde hoy comenzamos nuevamente a hacer los conversatorios jurídicos en diferentes temas y para ello tenemos nosotros al compañero juez de la sala de civil, ya, con un nuevo tema que vamos a comenzar el día de hoy, que es la aplicación de contratos de reserva de dominio y prenda industrial con el COGEP, Código de Comercio, en función de laudos registrales. Esperamos de que ustedes avisen a los demás colegas porque verdaderamente tenemos más de 500 abogados inscritos y estamos ni siquiera el 10%, estamos aquí presentes. Pero de todas maneras, como les dije yo, aquí estamos los que queremos aprender. No necesariamente necesitamos tener varios años de ejercicio de la profesión, sino también los recién graduados son los que más les interesa, porque ellos son jóvenes y están en el ejercicio del derecho. Le agradezco por haber venido y a continuación tenemos al doctor Vasco. Gracias, doctora. ¿Dónde se va a sentar? No. Bien, agradeciendo las palabras de la directora del Consejo de la Judicatura, ella lo ha manifestado. Estos conversatorios son obviamente voluntarios, las personas que quieran venir a capacitarse, a tener una interacción mutua entre la persona que le toca de hacer de facilitador y tratar temas en los cuales la Escuela Judicial cree conveniente actualizarlos para que de esta manera se puedan dar directrices de manera jurídica sobre lo que determinadas instituciones en cuanto al COGEP se deben aplicar. Con algunos de ustedes ya nos conocemos, ya hemos tratado algunos temas en conversatorios anteriores, otros veo que son nuevos. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Leo Vázquez, soy juez provincial de la Sala de lo Civil de la Corte de Justicia del Oro. Y esta tarde lo voy a acompañar con un tema que se me ha asignado para poder conversarlo, que se refiere exclusivamente a los contratos de compraventa con reserva de dominio y a los contratos prendarios en el Código Orgánico General de Procesos y sus procedimientos de ejecución. Para empezar, quisiera consultarle, aquí ya hay abogados con algunos años de experiencia y otros un poco más jóvenes, si, como lo habíamos tratado, siempre se trata de aprender sobre una norma que tiene 3 años de vigencia, como es el Código Orgánico General de Procesos, y como tal tiene ciertas interpretaciones que se van construyendo conjuntamente conforme se dan los lineamientos jurisprudenciales o doctrinarios, y de esta manera vamos aprendiendo sobre este tipo de instituciones. El día de hoy, como les manifesté, vamos a tratar estos temas para los cuales me gustaría consultarles si ustedes tienen conocimiento ya de la parte sustantiva de lo que es un contrato de compraventa con reserva de dominio y un contrato prendario, por lo que vamos a tratar hoy es más bien la parte procesal, cómo proceder en la fase de ejecución con este tipo de contratos. Entonces me gustaría también escucharlos porque, como les dije, y ustedes conocen, siempre ha sido mi procedimiento, esto es interacción tanto con ustedes como con la persona que les está explicando el tema en mención. Doctores, doctor, a mi criterio, me gustaría hacer un repaso sobre los contratos de la prenda industrial y los tipos de los contratos prendarios. Son menos de acuerdo al Código de Comercio. Y luego sí preocuparme un poco más sobre la ejecución de acuerdo a nuestro Código Orgánico General de Procesos. Bien. Como les decía al inicio, este conversatorio que se ha dispuesto por la Escuela Judicial en los temas referentes al COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, es un tema eminentemente procesal. Lo que estamos tratando aquí es un punto en concreto: contratos de compraventa con reserva de dominio y contratos prendarios y la fase de ejecución. No obstante, como usted lo manifestó, vamos a hacer un ligero repaso porque se entiende que la parte sustantiva obviamente ustedes la manejan
son abogados con experiencia en el área comercial, en el área mercantil, en la cual se manejan estos temas. Y simplemente para recordar estas instituciones, porque no podemos extendernos ni abordar, porque solamente un contrato tardaríamos mucho más el tiempo que se nos asigna para la capacitación. En la tarde de hoy vamos a ver ese tema, posteriormente se tratarán otros temas. Bien, les voy a dar un lineamiento general. El Código de Comercio, como ustedes conocen, es dictado. Pasa, por favor. El Código de Comercio, como ustedes lo conocen, fue dictado en 1906. Entonces, se darán cuenta solo por esa fecha que han pasado más de 115 años en los cuales tenemos esta norma jurídica. Se ha actualizado en determinados años y entre esas actualizaciones porque no ha habido una reforma integral. Entre esas actualizaciones, en 1963 se incorpora la figura de la compraventa con reserva de dominio, una figura nueva para poder usarla y que obviamente ha tenido alguna acogida. Los que trabajan en bancos, financieras, se darán cuenta de que el contrato de compraventa con reserva de dominio ha sido ampliamente utilizado en el Ecuador. Debo también manifestarles de que estamos tratando precisamente estos temas porque en otras legislaciones, como por ejemplo en Argentina, ya se han unificado los códigos civiles y comerciales en un solo cuerpo legal, porque la tendencia mundial en el siglo XXI tiende a unificar la normativa mercantil y la normativa civil, que tienen actualmente pocas diferencias que quizás hace algún tiempo eran más notorias, porque el derecho mercantil era un derecho más ágil, un derecho creado por los comerciantes para agilitar figuras mercantiles, en los cuales el derecho civil era un poco más estático, tenía un poco más de formalidades. Pero conforme pasan los tiempos, en muchas instituciones el derecho mercantil y el derecho civil han ido unificándose, y les manifiesto, ya Argentina en el 2015 dio el paso para en un solo cuerpo legal hacer un compendio de estas legislaciones, código civil y comercial, y otros países también están siguiendo esta norma. Nuestro Código de Comercio, lamentablemente, como les recalco, es de 1906 y tiene algunos temas en los cuales ya se ha quedado un poco en el tiempo, y como conocemos todos, la máxima de Couture debe ser actualizado, reformado, porque de lo contrario no tendría efectos prácticos. El derecho se va progresivamente creando en base a la normativa, en base a los hechos, en base al comercio, en base a las situaciones fácticas, pero creo yo, y se los digo para que ustedes conozcan, que falta una reforma integral de ese código para que pueda, se puede decir, estar acorde con los tiempos modernos, y uno de esos es precisamente que el Código Orgánico General del Proceso es del año 2016, y precisamente lo que vamos a tratar esta tarde es una especie de antinomia entre lo que dice el Código de Comercio, lo que dice el Código Orgánico General del Proceso y cómo debemos aplicarla. Me decía doctor, sí, vi recientemente, tuve oportunidad de revisar. Hay una propuesta, está usando el proyecto de Código de Comercio aquí en Ecuador. Y realmente me asombró porque, a diferencia de lo que está ocurriendo en Argentina, que me parece bien esa línea, acá tenemos un nuevo Código de Comercio con 1.400 artículos. 1.400, esa es la que ha sido el proyecto de ley que ha sido aprobado ya en primera discusión. Entonces, está cursando ya esa ley. Un nuevo Código de Comercio, pero que me parece un monstruo. Y que va efectivamente, me parece a mí también, tengo esa opinión, va a dificultar enormemente el entrar en armonía con el Código Civil. Como yo les decía, y siempre les recalco, estos temas son siempre eminentemente académicos, ¿verdad? Todo aquí lo pensamos en abstractos, en casos concretos, y lo opinamos desde el punto de vista estrictamente académico. Como usted bien lo manifiesta, otras legislaciones han ido por la tendencia a unificar esos cuerpos legales, porque en sí la diferencia no sería mucha. Ahora, ese proyecto que he sabido me dice que tiene 1.400 artículos. El actual no tiene más de 700, ¿verdad? Ya en los cuales hay algunas instituciones que ya han quedado, como le digo, en el tiempo, como el tema de suspensión de pagos, como temas incluso de las mismas letras de cambio, pagarés, en los cuales se basan en la ley de la Comisión de Ginebra, que es de 1936. Ya, solo por comentarles, estamos comentando, ya ustedes saben y conocen los problemas que se dan por normas que no se ha generado, inclusive jurisprudencia, desde el año 92, cuando la Corte Nacional de Justicia, actualmente, anterior Corte Suprema, pasó a ser Tribunal de Casación, y los juicios ejecutivos ya no quedaron hasta nivel de cortes provinciales, pero ya no se generaban
jurisprudencia sobre interpretaciones en las cuales existen dudas que las tienen tanto los operadores de justicia como los profesionales del derecho, porque otras legislaciones han avanzado y regulado temas como letras de cambio en blanco, cosas que generan problemas inclusive en procesos jurídicos, y que Colombia, por ejemplo, tiene jurisprudencia, tiene doctrina abundante sobre el tema. Argentina también ha avanzado hacia temas como ya considerar prescripciones respecto a letras de cambio en blanco, cosas que no hay en Ecuador, y otros temas que no conozco el proyecto, lo voy a revisar ya tal cuando ya esté aprobado, porque todavía falta el segundo debate, pero la tendencia, inclusive un gran profesor que ha venido aquí a Ecuador a dar charlas, como es el doctor Raúl Aníbal Echeverri, con mucha experiencia en Argentina, incluso colaboró en este proyecto, todas las tendencias mundiales apuntan a la unificación del derecho mercantil con el derecho civil, porque las diferencias en sí de interpretación no son muchas. Hay instituciones, sí, claro, como cuestiones de derecho naviero, como temas de seguro que tienen hasta ley propia, la ley de mercado de valores ha sido incorporada al Código Orgánico Monetario y Financiero, pero hay otras en las cuales, sobre todo en interpretaciones contractuales, en temas en los cuales no existe una mayor diferencia, a no ser que el Código de Comercio Nuevo tenga ya parámetros respecto a instituciones en la parte sustantiva, pero en la parte procedimental, en interpretación judicial, como por ejemplo pruebas testimoniales, interpretación de contratos verbales, las tendencias apuntan a la unificación, guardando ciertas diferencias como es lógico, pero en un solo cuerpo legal unificado. O sea, aquí lo que entiendo va a ser entonces el Código Civil nuestro, que también ha sido reformado hace poco, codificado, y el Código de Comercio nuevo. En todo caso, hecha este antecedente, lo que nosotros vamos a ver hoy precisamente es una discordancia entre lo estipulado en el contrato de compraventa con reserva de dominio, como les dije, 1963, estamos en 2018, y el COGED que sale ahora ya contempla otro procedimiento para la ejecución. Rápidamente, ¿qué es el contrato de compraventa con reserva de dominio? Es un contrato de compraventa basado en la compraventa en materia civil, con una particularidad, que tiene una condición. ¿Cuál es esa condición? De que el comprador no es el propietario del bien mueble que ha sido vendido, sino hasta que paga la totalidad del precio. Es decir, depende de una condición. El vendedor se reserva ese dominio, como ese contrato de su texto se compraventa con reserva de dominio, la propiedad del bien en materia de la compraventa hasta que el comprador no haya pagado todo el valor acordado. Mientras no le haya pagado, ese bien sigue perteneciendo al vendedor. Por lo tanto, la particularidad de este contrato hacía que cuando el comprador no pagaba, el vendedor tenía una figura jurídica en la cual directamente pasaba a aprender el bien. Si ustedes conocen, se presentaba una acción, de aquí hay abogados de banco, abogados que han trabajado en derecho mercantil. ¿Alguno de ustedes ha conocido la figura de la compraventa con reserva de dominio? Me imagino que sí, porque es un contrato. Con los vehículos. En los vehículos, en concesionarias de vehículos, casi todos eran vendidos con compraventa reserva de dominio, hasta que apareció la figura del fideicomiso mercantil, y algunos migraron al fideicomiso mercantil. Era una desnaturalización, pero igual lo hacían. En todo caso, era más ampliamente extendido, era ese. Ustedes saben, si han comprado vehículos, si han trabajado en instituciones financieras o en concesionarias, que se vendía el vehículo María José, pero ella no era propietaria hasta que pagaba el último dólar de ese vehículo. Si ella no pagaba, el vendedor podía tranquilamente iniciar un proceso ante el juez pertinente, y este juez disponía en su tiempo, cuando había alguaciles, ¿verdad? Luego pasaron a ser la Policía Nacional, de que aprenda ese vehículo. Es decir, ella estaba con el vehículo por allá y venía algún momento, aquí tengo la discusión del juez, el vehículo va a ser aprendido y devuelto a su propietario, que era ¿quién? El vendedor, ¿verdad? Porque ella, compradora, mientras no se perfeccionó el pago, nunca pasó a ser la propietaria del vehículo. Compraventa con reserva de dominio, tiene un nombre que lo explica todo, ¿no? El dominio, el derecho de propiedad, que todos lo conocemos en materia civil, en esta figura creada para el derecho mercantil, no permitía que el comprador tenga la propiedad hasta que no pague. ¿Qué hacía eso? Que muchas veces, por atraso de unas cuotas, se les quitaba el vehículo y se ven compelidos a pagar, ¿no? Porque era una figura rapidísima. ¿Alguno de ustedes participó en una aprehensión de un vehículo? ¿Alguno de ustedes aquí? Usted trabaja en el Banco Machala, ¿verdad? Ya, trabajaba, ¿no? Es decir, iba simplemente con la orden y se quitaba el vehículo, se lo retiraba, porque el vehículo no le pertenecía al comprador, le pertenecía al vendedor. Ya, tenía esa posibilidad, retirar el bien mueble objeto de la transferencia, que es lo que más se veía con vehículos. Ya, otra figura era también proceder a remate, pero que casi no se utilizaba. Bien, eso un antecedente.
los contratos prendarios casi no se han usado en nuestro medio, pero los contratos prendarios se refieren básicamente a las prendas. La prenda civil que ustedes conocen es la entrega de un bien mueble para garantizar una obligación principal, prenda en la cual solo el nombre indica prenda, uno entrega el bien mueble. Pero el derecho mercantil creó en el Código de Comercio 3 clases de prenda, ¿verdad? La prenda comercial ordinaria, en la cual, al igual que la civil, había el desplazamiento, el deudor entregaba un bien mueble para respaldo de un crédito al acreedor. Y otros dos tipos de prenda en las cuales no hay desplazamiento. La doctrina dice prenda sin desplazamiento. ¿Cuáles son estas? La prenda industrial y la prenda agraria y la prenda especial de comercio. Esos dos tipos de prenda se perfeccionaba el contrato, pero tenía una especie de disímil. ¿Por qué? Porque la prenda no se entregaba al acreedor. ¿Por qué? Por razones en la agraria industrial, por razones en este caso de producción, porque se hacía incluso sobre ese moviente en el caso de la agraria, y también el Código de Comercio taxativamente decía la prenda industrial sobre estos bienes, y la prenda agraria sobre estos bienes. Y la prenda especial de comercio que trataba sobre ventas también entre comerciantes, especialmente a plazo, en las cuales igual los bienes estaban en poder del deudor. Bien, solo les menciono porque les digo, este no es el tema, no va a cogernos por el derecho comercial, sino ahora por el derecho procesal. Estos tipos de contratos de igual manera tenían prerrogativas especiales en el Código de Comercio. El Código de Comercio siempre ha sido un código que ha tenido beneficios para los acreedores, en este caso comerciantes, respecto a los bienes los cuales han sido transferidos. Por lo tanto, llega el año 2016 y se dicta el Código Orgánico General de Procesos. Y el Código Orgánico General de Procesos, como ustedes conocen, porque ya han estado en algunas capacitaciones, crea una revolución en materia procesal al determinar que todas las materias no penales se rigen por esta norma jurídica. Y el artículo 363, ¿alguien tiene el código del COGED en la mano? Por favor, si nos puede ayudar leyendo el artículo 363, numeral 4, por favor. El contrato prendario y de reserva de dominio. El título primero, el Títulos de 363. ejecución, perdón, títulos de ejecución, son títulos de ejecución los siguientes. Numeral 4, el contrato prendario y de reserva de dominio. Bien, el COGED establece en el artículo 363 que el contrato de reserva de dominio y el contrato prendario son títulos de ejecución. Y si a lo siguiente, si ustedes han visto todo el capítulo de ejecución, ya da un procedimiento que empieza con el mandamiento de ejecución, subsiguientemente con las liquidaciones que se tienen que hacer, previamente las liquidaciones de los pagos, y que luego va avanzando conforme se trate de las obligaciones, y el ejecutado puede obviamente ejercer las acciones que indica este título. Este título de ejecución se aplica para todos los procesos y para todos los documentos enumerados ahí, entre esos para nuestro objeto de estudio, el contrato prendario y compraventa con reserva de dominio, porque aquí se procede una particularidad, en nosotros no hay ningún problema. Y esto es lo que la Escuela Judicial obviamente ha determinado que sea un conversatorio, porque aquí hay la primera discordancia es que el Código de Comercio, como les acabo de decir, estableció un procedimiento propio para la ejecución de las compraventas con reserva de dominio para los contratos prendarios. Y el COGED ya viene y dice son títulos de ejecución ambos y tiene otro procedimiento. Entonces ustedes ya, profesionales de derecho que han estado en algunas capacitaciones y conocen estos temas, ¿qué pasaría en este caso? Tenemos dos normas jurídicas, Código de Comercio, Código Orgánico General de Procesos. ¿Cuál aplicaríamos para el caso específico de este tipo de contratos? El COGED. El COGED, ¿verdad? ¿Y por qué se aplicaría el COGED? Porque en el 2016 está vigente, pero todas estas normativas que necesitamos aplicar. ¿Ya? ¿Y qué significaría eso? Que vamos a hacer los contratos con todos, vamos a establecer, estipular. Está bien, en 2016 y el otro les dije, en 1906 con 15, 20 reformas. ¿Pero por qué se aplica el COGED? Hay dos normas, el Código de Comercio dice una cosa, está vigente, no ha sido derogado, ya, y en la actualidad está vigente, obviamente. En el COGED se lo deja vigente al Código de Comercio. ¿Perdón? En el COGED se lo deja vigente al Código de Comercio. Se lo deja vigente. Sí, pero mire. Porque es norma procedimental. Que dice claramente que todo lo que no está en otros códigos sí lo podemos vincular acá al COGED. Sí, eso es. Tiene razón usted, tiene razón José Antonio, tiene razón la doctora. Es obvio que el COGED rige y tiene vigencia sobre el Código de Comercio. ¿Pero por qué sobre el Código de Comercio?
porque ustedes conocen que cuando hay dos normas que, aunque están vigentes, tienen una aparente disyuntiva, se debe aplicar la regla de solución de antinomios, ¿cierto? Entonces, ahí se aplica lo que acaban de decir. El COGED, primero, es código orgánico. ¿Qué significa eso? Que es una norma superior. El de acá es código de comercio, no es orgánico. Entonces, norma jerárquicamente superior. Segundo, el COGED se dictó en el 2016. El código de comercio en 1906. Es ley posterior. Tercero, el COGED regula toda la parte procedimental, ¿verdad? El código de comercio solo la parte comercial. Por lo tanto, es ley especial. Entonces, aplicando la regla de solución de antinomia, es ley posterior, ley jerárquicamente superior y ley especial. Entonces, no hay ninguna duda con ese argumento, que no lo digo yo, lo dice el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la regla de solución de antinomias para casos, inclusive de jurisdicción ordinaria, como es el presente, se debe aplicar el Código Orgánico General de Procesos. Me interesaba indicarles esto para que ustedes tengan claro, porque a veces hay un poco de contradicción. Puede decirse, no, pero el Código de Comercio es para esta materia o tiene esta normativa específica. El COGED es el que está plenamente vigente y la norma jurídica a la que tenemos que regirnos todos, y en este tema concreto, en la ejecución de contratos prendarios y contratos de compraventa con reserva de dominio. Pase. Primer punto. Entonces ya estamos claros por qué el COGED tiene vigencia. Vamos al segundo punto. El Código de Comercio establecía un procedimiento distinto al procedimiento que establece el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, por lo que les acabo de decir, es evidente que a partir de ahora tenemos que regirnos con el artículo 363, numeral 4 y siguientes, y solicitar la ejecución de un contrato de compraventa con reserva de dominio y un contrato prendario con el Código Orgánico General de Procesos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿dónde se produce el problema? Yo ya creo que les indiqué algo antes. ¿Cómo creen ustedes que se produciría el problema al aplicar el COGED en desmedro del Código de Comercio? Vamos con el contrato de compraventa con reserva de dominio, que es el más conocido y el más práctico. ¿Alguno que haya ejercido con este contrato? ¿Qué era lo primero que hacían con la compraventa con reserva de dominio? Cuando el comprador no pagaba, pues, ¿cierto? La demanda se pedía, la demanda se pedía una vez el secuestro de Lo primero que hacen, pues, que conoce el después del conocimiento de la causa, es ordenar en el auto de calificación la aprehensión del bien. La aprehensión, ¿verdad? Ya, esta figura de la aprehensión, parece que no estaba con ese nombre, pero todos doctrinariamente y jurisprudencialmente se lo dicen, la aprehensión. ¿Qué era la aprehensión? Lo dije hace un momento. El juez ordenaba, iba usted en su época con el alguacil, luego con la Policía Nacional. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, perdón, disculpe. Bien, estaba diciendo que cuando se procedía a la ejecución de un contrato de compraventa con reserva de dominio, lo que se hacía era que se solicitaba al juez que nombre al alguacil y se procedía a la aprehensión física del vehículo. Es decir, iban ustedes, el vehículo estaba acá, ¿y qué hacían? Retiraban el vehículo, ¿no es cierto?, y lo ponían a disposición del vendedor. Supongamos vendedor, cualquier concesionaria de vehículos, es la que se nos ocurre. Ya está. Quitamos el vehículo y Tecla se lo dio a su propietario, que es la concesionaria, qué sé yo, Galauto, cualquier tema, un ejemplo. Entonces, esa figura era una figura, se puede decir, fundamental del contrato de compraventa con reserva de dominio, porque al mismo tiempo que retiraba el vehículo o el bien mueble, estamos hablando del ejemplo de un vehículo, el deudor, que era el comprador, tenía que pagar, o si no, perdía la propiedad de ese vehículo. Después se analizaba, obviamente, se vio más de la tercera parte, y esos temas ya de asunto, pues, se pase por favor, la verdad. Autorización de encontrar el vehículo. Bien, ¿Podría pasar eso? Hubo casos de eso. ¿Pueden irse contra otros bienes o no? No, es que el contrato con reserva de dominio Solo para era para ese bien, Se podían ejecutar, incluso se hacían acciones penales, ¿no? Porque el propio Código de Comercio establecía que él tenía que tener el bien, se comprometía a tener un determinado lugar, es decir, no podía ocultarlo. Pero esos casos son la excepción, ¿no? Lo normal era que compraban aquí en Machal y tenían el vehículo usando. Y si no pagaban, lo aprehendían, lo retiraban y se lo entregaban al vendedor. Ahora, esa figura de la aprehensión ya no existe en el Código Orgánico General de Procesos.
En el COGEC no existe la aprehensión que existía en el Código de Comercio. Por lo tanto, ustedes si mañana van, ya saben, ¿no? Ya sabemos que ese contrato directamente es título de ejecución. O sea, que ustedes van a ejecutar. No tienen que pasar por un ordinario, un sumario, ejecutivo ni monitorio. Van directamente a ejecutar. Pero cuando van a ejecutar, no van a pedirle, señor juez, solicito la aprehensión del vehículo, porque ningún juez se lo va a dar. La aprehensión ya no existe jurídicamente. Terminó desde el momento que dejó de aplicarse el Código de Comercio y se pasó a aplicar el Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué se debe hacer con el Código Orgánico General de Procesos? ¿Cuál sería la figura jurídica que se implementa? Aquí ya ustedes ya han tratado con fase de ejecución, ¿verdad? La fase de ejecución ya saben lo que hay que hacer, la liquidación de todos los gastos 371, mandamiento de ejecución, luego vienen las posibles acciones que puede oponer el ejecutado y luego de eso los procedimientos, buenas tardes, para remate y todo. La figura cambia con el COGEC, ¿por qué? Porque el Código Orgánico General de Procesos lo que busca es que el deudor pague, no busca quitar un bien, se busca que los títulos de ejecución que están enumerados en el artículo que les leyó la compañera, ¿sí los puede leer todos, por favor? Artículo 6, el 363, títulos de ejecución. Léalos todos. Son títulos de ejecución los siguientes. Primero, la sentencia ejecutoriada. 2, el laudo arbitral. 3, el acta de mediación. 4, el contrato prendario y de reserva de dominio. 5, la sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero homologados conforme con las reglas de este código. 6, las actas transaccionales. Y 7, los demás que establezca la ley. Las o los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Además, ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o internacionales. Ese artículo está diciendo cuáles son los títulos de ejecución, ¿verdad? Entonces, ustedes en la mayoría de los casos procederán con la sentencia ejecutoriada, porque esa es la que da, después de todo un proceso que han iniciado, un proceso ya sea ejecutivo, de conocimiento como los ordinarios, van a esa ejecución. Pero puede ser el caso, sobre todo las compañías, como les digo, concesionarias o mercantiles, que procedan con el contrato. Acudirían directamente al juez para ejecutar el contrato y compraventa con reserva de dominio. Pero ahora se van a topar con la novedad que ya no existe la figura de la aprehensión. Entonces, ya no existe esa facultad que tenía el vendedor de, al reservarse el dominio, retirar el bien mueble que tenía el comprador, sino que tiene que pasar por toda la fase de ejecución. Y ahí vienen los problemas, porque ya se ha dicho que se está desnaturalizando el contrato de compraventa con reserva de dominio. ¿Por qué? Porque el contrato tenía una garantía que era ese bien, el que debía ser devuelto a su legítimo propietario, que sigue siendo el vendedor mientras no se pague el último dólar del precio. Entonces, ahora, esta es la discusión que estamos tratando y que vamos a tratar de darle una salida. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una salida? Ya estamos pensando ahora con Código Orgánico General de Procesos para el caso que les estoy mencionando. Pónganse ustedes como abogados de una compañía que tiene que ejecutar un contrato. Ustedes ya saben que no hay aprehensión y que tienen que pasar por un procedimiento de ejecución. ¿Qué pueden hacer ustedes para garantizar el crédito que tiene su cliente, que es el vendedor del bien mueble, de un vehículo? ¿Qué les parece que se podría hacer? Con el Código Orgánico General de Procesos, estamos en el COGEC. ¿Qué podrían hacer? Pónganse como abogados de la empresa acude a ustedes y les pide una consulta. ¿Qué podemos hacer, doctor, para poder ejecutar este contrato? Yo tengo temor, como dice aquí María José, un temor fundado de que mañana se lleve el vehículo fuera del país, lo esconda, se lo lleve a otra provincia. ¿Qué hago? Yo necesito asegurar ese vehículo que se ha vendido. Usted me dice que ya no se puede aprender. ¿Cómo podemos hacerlo? Piensen en una figura jurídica que les permite el COGEC. Solicitar al juez que se dicten de forma inmediata, a la vez que se pone la acción, como derecho preventivo, la prohibición de enajenar el bien. Donde quiera que esté, ya no lo podrán enajenar. Prohibición de enajenar el bien. Por la naturaleza del contrato no se la pueden enajenar, tienen razón. Pero la primera parte de la doctora está bien. Ella dice pedir una providencia preventiva. ¿Ustedes consideran que sería pertinente pedir una providencia preventiva? Sabemos cuáles son las providencias preventivas, ¿verdad? O si no las recordamos, no hay ningún problema, porque estamos precisamente para eso, ¿no? Para ir repasando, porque el COGEC es uno solo y se va interrelacionando entre sus normas jurídicas. Providencia preventiva, veamos.
Doctor, en ese caso se puede pedir el secuestro del vehículo como medida precautelar. Medida precautelar. Mire, el objeto de esto, como les digo siempre, es que de ustedes también nazcan las probables respuestas y vamos interactuando mutuamente. Es una providencia preventiva, el secuestro es una providencia preventiva que se puede solicitar. Como les dije, la doctora tuvo razón en el hecho de que ella pensó en las providencias preventivas. Pero la provisión de enajenar, si ustedes se ponen a pensar, no sería conveniente porque el mismo hecho de hacer un contrato con compraventa con reserva de dominio, el comprador no lo puede vender. Tiene la reserva de dominio porque no es propietario, el propietario es el vendedor mientras no lo haya pagado. Está inscrita Está obviamente inscrita como 124. autor. 124, la procedencia de las providencias preventivas, ¿verdad? A ver, otra persona que nos puede ayudar leyendo, ¿quién más tiene el cotejo? Doctor Martínez, ¿tiene el cotejo usted? Creo que tiene todas las normas jurídicas. Procedencia. Cualquier persona puede, antes de presentar su demanda y dentro del proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se litiga o se va a litigar, o de los bienes que aseguren el crédito. El secuestro o la retención se solicitará al juzgador de primera instancia, aun cuando la causa se halle ante la Corte Provincial. Bien, entonces ahí nos está diciendo que son las providencias preventivas y cuándo se pueden pedir. Ahora, ustedes tuvieron razón al indicar el secuestro, porque el secuestro se asimilaría, ¿no?, al secuestrar el vehículo, este ya estaría no en poder del vendedor, sino en el poder de un depositario judicial, ¿verdad? Pero ya no podría el comprador ocultarlo, disiparlo, sobre todo ocultarlo, porque es un bien mueble, un vehículo se puede ocultar. Y así el acreedor, o sea el vendedor, tendría garantizado que sobre el bien que se va a realizar el proceso de ejecución, si es que no paga la deuda, el comprador se va a rematar ese bien mueble. Ahora, el punto es el siguiente. Existen opiniones divididas de que las providencias preventivas no pueden darse en la fase de ejecución, sino solamente en la fase de litigio mientras el proceso se está sustanciando. Y este es el punto medular del tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya hemos hecho el antecedente, hemos visto que su origen está en el Código de Comercio, hemos visto que esta figura muchos la conocen y que tenía una figura particularísima que era la aprehensión del vehículo, que garantizaba el hecho de devolverlo a su propietario, que era el vendedor, mientras no se le pagaba. Ahora, ya no existe el código de la aprehensión, pero sí existe el secuestro. La duda es, ¿consideran ustedes pertinente de que se pueda aplicar una providencia preventiva de secuestro de ese bien mueble en la fase de ejecución? Escucho opiniones. ¿Qué consideran? ¿Se puede? ¿No se puede? Acabo de leer la norma. Doctor Romero, ¿qué piensa usted? ¿Se podría aplicar el secuestro? Por el análisis que se acaba de hacer lo veo complicado, no se podría porque